Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 12. ¡Arrancamos! Incorrientes, abrid bien las orejas y estad preparadas para pasar un buen rato en compañía de este podcast maravilloso. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Por desgracia, no tengo el don de Cervantes para las palabras, pero intentaré tener la retórica suficiente como para presentar como se merecen a las incorrientes que nos hemos juntado hoy para este programa. Nuestro primer invitado ha venido a poner el programa patas arriba, como si fuera el mismísimo Nicolás Copérnico. Hablo de nuestro amigo de Polonia, Maciej Milanowski. ¿Qué tal, Maciej? Buenas. Mira, está interesante que menciones a Copérnicos, porque mi abuela y también mi padre vienen de la misma ciudad en que nació Copérnicos. Entonces, perfecto. Tenéis, seguro que tiene raíces. ¿Qué ciudad es? Sí. Por curiosidad. Toruń. Está más o menos en el centro, un poquito más hacia el norte de Polonia. Bueno, pues siguiendo, a continuación viene un señor con la sensibilidad de una gran pintora como Frida Kahlo, aunque esperemos que su vida sea bastante más alegre. Hablo, por supuesto, de Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Beto? ¿Alguna vez te has hecho un autorretrato? No he llegado a esa necesidad y yo creo que no he sufrido aún lo suficiente, pero ahí vamos. En algún momento me retrataré, aunque salgan como 3 trazos. Así que es un poco de... Puede ser Beto cualquier persona, ¿no? Bueno, nuestra próxima acompañante lucha por los menos favorecidos del mundo a base de patadas de capoeira, tal como hiciera Dandara en Quilombo dos Palmares. Estoy hablando de nuestra guerrera Michelle Sousa. ¿Cómo van los movimientos de capoeira? Michelle, ¿estás en forma? Hola, sí, seguro, practico siempre, no se puede perder eso. Y además tenemos que luchar, hay muchas revoluciones ahí sí pasando, ¿no? Muchas cuestiones ahí a guerrillar, así que hay que practicar siempre. A tope. Pues nuestro último incorriente viene de tierras béticas, igual que el emperador Trajano, pero no tiene cara de ponerse a conquistar ahora ni Armenia, ni Marruecos, ni Inglaterra. Por supuesto, es el mismísimo Guillermo de Santos. ¿Tienes algún plan militar en mente, Guille? Uy, pues sí. Plan militar, no soy yo excesivamente militar, pero siempre es importante tener en cuenta dónde va el dinero del presupuesto. ¿A las cosas militares o a la educación? Hay que actuar ya. Lo siento. Se ha encendido, le ha salido la sangre caliente. Y pues una vez estamos presentados los personajes que hemos venido, quiero decir a la gente más importante de este podcast, que es la audiencia, recordarle que si les gusta nuestro programa y les gusta lo que hacemos, la forma más fácil y directa de apoyarnos es suscribirse, darle me gusta, comentar en los programas y, por supuesto, compartirlo y recomendarlo con la gente que conozcáis y que le pueda interesar este contenido. Y una vez dicho esto, vamos hoy con un programa que hace tiempo que no hacemos, ya tenemos como ganas, estamos casi como con ansiedad de hacer yo ya lo he bautizado como un menú de 3 platos, con primero, segundo y postre. El primer plato creo que nos lo trae Maciej, viene volando y no sé si está calentito, frío o cómo es. ¿Cómo va a ser, Maciej? Ay, calentito, claro. No, bueno, vamos, porque creo que decidimos que vamos en ese orden porque este tema está acoplado, digamos, con el episodio anterior, ¿no? En que prometí que voy a presentar unos diseños innovadores de los aviones que están en desarrollo. Pero como era un episodio lleno de temas, y bueno, aquí aprovecho el momento, ¿no?, para recomendarlo, quien no lo ha escuchado. Pues
sí, como fue un episodio muy intenso, pues no me dio tiempo solo a hablar de uno de ellos. Entonces, pues hoy decidí que voy a terminar ese tema agregándole un poquito de nuevos hilos, ¿no? Adicionales. Entonces, al principio, haciendo una especie de resumen, quería recordar que la aviación es responsable por alrededor de 2 hasta el 3% de las emisiones globales, ¿no? De CO2 equivalente. Pero parece que el impacto es aún peor porque las emisiones a gran altitud son conocidas por tener un impacto mayor en comparación con las bajas altitudes. Y ese fenómeno lo comentó nuestro, ya podemos llamarle querido amigo, Mike Berners-Lee, que se ocupa se ocupa de mapear y estudiar la huella de carbono. Entonces, según su investigación, que en este caso recopila los resultados del informe IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. En este caso se habla del informe número 4, que para aproximar la huella de carbono verdadera de la aviación es necesario multiplicar este rango de emisiones por un factor de 1,9, ¿no? De este modo, pues obtenemos un rango entre 3,8 y 5,7% de CO2 equivalente. Pero eso es dice que es 1,9 veces más contaminante de lo que realmente se dice, ¿o sí, qué quiere decir ese factor? Sí, ese factor significa que el motor a diferente altitud, pues, emite diferentes gases de efecto invernadero, como NOx o CO2, vapor de agua, y todos estos compuestos tienen diferente influencia. Luego esto se recopila o se agrega en CO2 equivalente. Ah, vale. Y sí, y como no es que no cada estudio tiene sí, cada contaminante tendrá un factor diferente para hacerlo equivalente a CO2, ¿no? Sí, exacto. Y vale. por ese efecto de altitud, que normalmente no, porque todos los, no sé, es que no sé cómo exactamente es, pero sabes que imagino que mayoría de los informes o estudios que se está llevando a cabo tienen en cuenta solamente las emisiones de los motores, no sé, sin incluyendo la altitud. Y como nos dice ciencia, hay que incluirlo. Porque sobre todo cuando el motor será por las diferentes presiones, por la cercanía a la capa de ozono, imagino. Sí. Pues este fenómeno lo comentó nuestro amigo Mike Berners-Lee, que pues se ocupa de mapear y estudiar la huella de carbono de muchísimas cosas. Y en su... Sí, de hecho voy a recomendar que escuchen, creo que es el 8 o el 9, donde hablas de ellos y de la huella de carbono que tiene un plátano. Sí, exacto. Importante los plátanos en este programa. Muy importante. Sí, y bueno, según su investigación, que en ese caso pues agrega los resultados también de los informes de IPCC, el panel intergubernamental 4, pues para aproximar esta huella de carbono verdadera de la aviación hay que multiplicar este rango de emisiones por un factor de 1,9 y de este modo obtenemos el rango entre 3,8 y 5,7% de CO2 equivalente. Ahora, sin embargo, según los datos más recientes, en concreto del mayo del año pasado, en el informe titulado Aviación impulsada por hidrógeno, pues la aviación es responsable de entre 3 y el 7% de las emisiones globales, lo que ya
afortunadamente incluye el efecto de la altitud en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues para los que les gustaría ver cómo calculan este factor, cómo calculan estas emisiones, pues adjuntaremos el link con el informe. Porque ellos siguen su metodología y así podemos verificarlo de manera fácil. Entonces, vemos que es difícil estimar las emisiones de aviación, pero dándole imagen a todo esto, podríamos decir que el rango de emisiones puede ser pues ahí entre lo que emite Japón y India. Entonces sí que hablamos de emisiones súper grandes. Sí. Sí. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del episodio sobre movilidad. Y quien ha escuchado pues recordará que el 90% del mercado de fabricantes de los aviones se divide en dos empresas. Y hablamos de Airbus y Boeing. Y ahí hace 2 semanas pues hablaba de Airbus, ¿no? que propuso implementar el hidrógeno como combustible alternativo para reemplazar al queroseno. Entonces ahí hablábamos de la dificultad principal, ¿no? Para hacerlo. Pues por supuesto hablamos del asunto conocido, ¿no? que el depósito de hidrógeno ocupa mucho más espacio que el tanque de queroseno. Y para los que quieren saber más sobre ese fenómeno, os animo a escuchar a Álvaro en el último episodio porque lo explica muy bien. Para los perezosos que no quieren volver a este episodio, pues aquí vengo con un ejemplo de Glenn Llewellyn, que es el director de tecnología de electrificación en Airbus. Según lo que dice, un tanque de hidrógeno ocuparía 4 veces más espacio que un tanque de queroseno. Entonces, vale, claro, si queremos implementar el H2 en la aviación, hay que repensar el diseño. Sí, claro, necesitas rediseñarlos porque tendrás que meter depósitos más grandes en aviones de tamaño comercial, porque las pistas de aterrizaje son el tamaño que son también. No vas a hacer de repente aviones 4 veces más grandes. Y precisamente eso es por lo que viene a ser el mismo Airbus. Y lo que hizo fue proponer 3 modelos de aviones de pasajeros, de los cuales se seleccionará uno para implementarlo hasta el año 2035. Y estos 3 diseños de los aviones tengan autonomías entre 1500 y 3000 kilómetros. Ahora, hace 2 semanas describí el diseño que fue el más innovador, ¿no? que más llama la atención, sobre todo por su diseño de ala combinado. Ese avión futurista pues podría llevar hasta 200 pasajeros, ¿no? Y bueno, otra vez me repito, pero os animo a darle un clic al episodio anterior para saber más sobre ese modelo en concreto. También luego segundo modelo que propuso Airbus tiene misma autonomía, misma capacidad de pasajeros y también un aspecto bastante convencional, con una única diferencia que es el fuselaje, ese cuerpo del avión, que está alargado para poder encajar los tanques de hidrógeno. Y pues este modelo tiene un motor a reacción, en concreto el turbofan se llama, en cada ala que fuera impulsado por hidrógeno. Y también hace 2 semanas, Álvaro, tú me hiciste la pregunta, ¿no? ¿Cómo combinan porque hidrógeno en caso de este modelo o en este concepto
pues está utilizado como vector energético, pero en dos formas. Una forma es pues la líquida, ¿no? que se utiliza para la combustión. Y luego las pilas de combustible de hidrógeno se utilizan para crear energía eléctrica que complementaría la turbina de gas. Sí, se puede usar quemando el hidrógeno directamente en una combustión, como si fuera un combustible habitual. Y la otra es la pila de combustible que decías, que lo conviertes en electricidad. Sí, exacto. Y en este caso, ¿cuál es el uso que tiene? No, en ambas maneras. Es que, sí, como comenté hace un ratito, funciona de manera que el hidrógeno de forma líquida se utiliza para la combustión, pero a la vez ese hidrógeno pues está utilizado en la pila de combustible para complementar la turbina de gas, ¿no? Entonces tenemos un vector energético, hidrógeno, que se utiliza en estas dos formas. Es eso, que hay un vector energético, ¿no? Hidrógeno en este caso, que en una forma se utiliza para la combustión y luego también lo utilizamos para crear energía eléctrica, ¿no? que complementa la turbina de gas. Y el último diseño propuesto por Airbus es el más chiquito y porque permitiría transportar hasta 100 personas sin pasajeros y tendría autonomía de 1500 kilómetros. Y este diseño pues tiene otro tipo de motor que en este caso es turbohélice, conocido en inglés, bueno, en inglés es turboprop. Y según Airbus, entre todos estos modelos, pues ese sería el más eficiente y también menos contaminante. También en este sistema dos motores híbridos impulsan 8 hélices para pues proporcionar el empuje para el avión. Entonces, bueno, resumiendo todo lo que propuso Airbus, tenemos los tres diseños de aviones de hidrógenos, de los cuales se seleccionará uno, ¿no? Estos aviones tienen un motor de turbofan o turbohélice, dependiendo del modelo, siempre con un motor híbrido que utiliza tanto la combustión como la electricidad de las pilas. Y claro, y hablamos de capacidad entre 100 y 200 personas. Y como último, pues la autonomía está de 1500 hasta 3000 kilómetros. Todo esto para, un modelo de estos tres está previsto para la entrada en 2035. Claro, esta es la apuesta de Airbus, ¿no? Dice, vamos a hacer 3 modelos, a ver cuál nos sale mejor y en 15 años lo tenemos que tener comercial. Pero sí. ¿Ya tienen prototipos o cómo lo están testando? Sí, como comentamos en el episodio anterior, ya hacen vuelos de prueba. Vimos el ejemplo de Maverick, que es el diseño de ala combinado. Sí, pues tenía un tamaño de 3 metros, si no recuerdo mal. Claro, hablamos de un ancho de 3 metros, un avioncito pequeñito. Entonces, claro, pero la verdad que hace 9 meses que hicieron esa apuesta y que lo anunciaron. Entonces, podemos decir que, vale. que bueno, estamos rápido, lejos, entonces. ¿no? Me parece, Machi, me parece interesante que hayas dicho hasta 350 kilómetros. Sí. 3500. Yo creo que 3500, sí. Me parece, o sea, ha dicho de 1500 a 3000. Me parece importante porque no sé si lo leí o lo escuché o me lo estoy inventando. Espero que no. La mayoría de vuelos que se hacen son pues, entre países como Estados Unidos. Tampoco que tiene una gran extensión, pero pienso que podrían solucionarse. Y también la Unión Europea, que los vuelos que hacen entre países tampoco son tan largos.
Entonces yo le veo ahí que lo desarrollen y tenga bastante potencial. Pues en Unión Europea, según el informe de creo que hace 2 años, 80% de los vuelos son los de larga distancia. Entonces son los que contribuyen más en las emisiones, ¿no? ¿Larga distancia es fuera de Europa? ¿O? Más que 3.000 kilómetros, creo. No, espera. Sí, más que 2.000 millas. Sería como 3.000 ahí hemos pillado. Vale. Más o menos, ¿cuántos campos de fútbol más o menos? Que si no me hago la idea. En campos de fútbol, en plátanos. En plátanos. Le pones uno tras otro. Ay, sí. Entonces... Pero entonces esta es la apuesta de Airbus. Me imagino que Boeing no estará de brazos cruzados. Algo querrá hacer también con sus aviones. Sí. Sí, porque, 2035 está muy lejos, ¿no? Además que lo que nos ofrece Airbus es bueno, no está tan lejos para algo tan innovador. Sí, pero lo que a que me refiero es que todo esto es un proceso completo, ¿no? Que tiene muchos retos, porque primero hay que desarrollar estas tecnologías. Luego hay desafíos como producción de energía limpia, ¿no? Para electrolizar el hidrógeno, el suministro en aeropuertos. Y esto, pues, esa fecha lleva mucha incertidumbre, en mi opinión. Sí, me imagino que 2035 se convertirá en 2040, 2045. Esto pasa mucho. Claro, y hasta que lleguemos ahí solo van a seguir produciendo aviones convencionales, así que desde que se note que se hace el avión de hidrógeno hasta eso, o sea, desde que se empieza a comercializar hasta que se noten las repercusiones positivas en el medio ambiente. ¡Uf! Sí, efectivamente. Sí, esto es como, imagínate con los coches eléctricos, por ejemplo. Si hace años que existen, nos dijo Beto el otro día que Tesla existe desde 2003, casi 20 años estamos hablando y realmente supone no llega al 1% de los coches. Entonces, realmente fue porque Tesla, el modelo de mercado fue porque Tesla llegó y dio un golpe de autoridad, que si solo fuese por sostenibilidad, igual y no estaríamos hablando de coches eléctricos. Cuando Elon Musk llegó y dijo, sí los puedo vender y miren, se pueden hacer así, y ese hombre sabe vender muy bien lo que hace, entonces el mercado volteó la mirada y es como van ahí. No sé si en 2003 esto era importante, pero yo creo que lo que voy a decir ahora pero yo creo que las próximas décadas, las próximas 2 décadas al menos, creo que va a haber un cambio radical e importante en el momento en que los combustibles fósiles empiecen a subir mucho su precio y tengan que buscar alternativas más competitivas, y el que no esté preparado, como ahora parece que sí que se está preparando Airbus, pues el que no se quedará fuera de mercado. Pero creo que no sé si quieres comentar algún diseño novedoso de Boeing. Sí. Parece que más cerca de implementar algo, un nuevo diseño, está Boeing. Y también Boeing, con hidrógeno. No. Aquí hablamos de sistema convencional, pero de nueva construcción. Nueva forma. O sea, sistema tradicional en el sentido de que siguen usando el mismo combustible. Sí, utilizando queroseno, sí. Y de hecho, Boeing ya lleva años estudiando ese concepto, que es menos radical, ¿no? que lo que propone Airbus. Pero seguramente lo podemos clasificar como una cierta desviación de lo que tenemos ahora. Y el diseño se llama Transonic Truss Braced Wing. Muy bien, yo lo he entendido. No me falta que lo traduzcas. Sí, exacto. ¿De qué trata eso? Pues en este caso hablamos de un diseño que incorpora alas mucho más largos y mucho más delgados. Y la diferencia es que estos alas están reforzadas por un soporte llamado truss, y lo que
lo que esta tecnología o lo que ese diseño permite es plegar estos alas para que puedan encajar en las puertas de los hangares o los edificios, ¿no? Para entrar en los sitios en que aparcan. Vale. Sí, ahora, ¿qué tal con el consumo, no? Claro, digo... Sí. Pues los ingenieros de Boeing estiman que el nuevo diseño supondría 9% menos de combustible que un diseño convencional de las últimas generaciones de Boeing. Bueno, ya se nota. Le metes... También le puedes poner bio... ¿cómo se llama? Bioqueroseno. Y a lo mejor te reducirles también las emisiones. Sí, y el último ejemplo que quería describir viene de un actor fuera del mercado, porque está explorado por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Y este diseño es uno de mis favoritos, porque creo que está aún más radical del diseño de ala combinado. Entonces, ¿de qué trata? Pues ese diseño está conocido como Flying V, o V volando. Y como dicen los investigadores de Delft, ese concepto pues, está reservado sobre todo para los vuelos de larga distancia y sería hasta un 20% más eficiente que los aviones de la última generación de Airbus. Entonces, 20%, pues ya se nota. Sí. Y tal como diseño de ala combinado, el Flying V no tiene una forma convencional. En este caso, pues el avión está más parecido a una punta de flecha. Y bueno, es como una ala combinada, como el que veíamos. No, aquí hablamos de los dos alas que se extienden detrás de la cabina en forma de una letra V. Entonces, y la gente está en las alas. Sí, exactamente. Es lo que es más increíble, es que los pasajeros y toda la carga se transportarían dentro de los propios alas. Un boomerang. Sí. Qué pasada que te toque ventanilla en ese avión. Vas de lado. Y además lo bueno en este diseño es que los brazos de la V podrían enchufarse al resto de la construcción, lo que significa que el avión podría construirse en partes, por lo tanto sería mucho más barato de construir. Entonces, vale, esto es un poco el estado del arte de los avances tecnológicos. Claro, a mí me falta aquí por oír una tecnología así muy típica, son las baterías. No sé si se están investigando dentro de los aviones. El problema es que puede ser difícil implementar las baterías, sobre todo por su peso y por el espacio, ¿no? que llevan. Y es una situación bastante similar a lo que ocurre con el transporte marítimo, ¿no? Como recordamos del episodio anterior, que Guille nos contó de que las baterías tendrían que cubrir el 30%, ¿no? del volumen del barco. Y en este caso pues eso es un poco diferente porque el tiempo de vuelo está mucho más corto que el tiempo que recorre un barco, ¿no? Para viajar la misma distancia, me refiero. Pero también el consumo de energía, ¿no? por el tiempo recorrido es mucho mayor en cuanto del avión. Así que supongo que los motores complementados por energía eléctrica no son la mejor solución para los vuelos de larga distancia. Y como comentamos antes, pues estos son los vuelos que representan 80% de todos, ¿no?
Pero imagino que el avión eléctrico podría ser una buena solución para los vuelos de corta distancia o también en los aviones pequeñitos. Y sí. Y Tal vez, Machi, sí. en relación al precio, por ejemplo, bueno, con estos estudios de inversión, ¿te crees que lo puede subir un poco el precio del ingreso, de la pasaje, ¿cómo se dice? El billete de ingreso, avión. ¿no? Del billete, vale. ¿Crees que nosotros vamos a sufrir un poco con, no sé, con esta parte del estudio de la implementación o cosa parecida? Como los trenes, ¿no? Que te tiene que pagar un costo bastante alto. Pues la verdad que no desconozco los pronósticos del mercado tan complejos, pero supongo que sí, que esto supondría... Creo que esto también depende del tempo de estos cambios, ¿no? Porque... Sí, la urgencia con la que se llevan a cabo, porque... Sí. Sí. Claro. Porque esto no va a pasar todo a la vez, ¿no? A lo mejor en 2035 van a implementar un avión así. Va a ser un éxito enorme, pero... No sé, hay que observar. Sí. Si no entramos en colapso antes, ¿no? Claro, lo que iba a decir que si llegan a tiempo de reemplazar un combustible por otro y disminuir la demanda, a lo mejor baja el precio de la oferta. También es importante Claro. ese punto. Sí, y ahí tocaría un poco frear un poco la globalización. Uh-huh. Pues, Machi, te invito a, si quieres hacer una conclusión, un cierre a esta sección de aviones que hemos tenido hoy bueno, a mí me falta por hablar del avión de papel. No sé si habrá un avión de papel en el futuro donde podamos viajar. Esto sería genial. No, pero bueno, pues... Con un tirachinas desde Barajas. Sí, pues... sí, hoy hemos visto o hablaba de los aviones de pasajeros, sobre todo, con capacidades más de 100 personas, ¿no? Entre 100 y 200 personas, y que están destinadas a recorrer distancias relativamente grandes, ¿no? Entre 1500 y 3000 kilómetros. Hablamos de dos nuevos combustibles utilizados, o sea, hablamos de nuevo combustible que es hidrógeno, que sería una buena solución para estos vuelos de larga distancia. Baterías quizás sería una oportunidad para los vuelos de corta distancia, menos de 2000 kilómetros. Mientras que las innovaciones en el diseño de los aviones que utilizan el combustible convencional, pues serían entre 9 y 20% de ahorro energético. Entonces, sí, esto es el estado del arte. Genial. Pues muy bien, hemos aprendido hoy. Muchas gracias, Machi. Gracias, Machi. Y vamos. Hemos aprendido hoy cómo va a ser mi próximo viaje en avión. Lo haré en una ala de un avión. En el próximo intermedio entre tema y tema, yo quería traeros una noticia del último mes. Es sobre un informe que han publicado. Y el titular dice: carnicería de delfines evitable en el estrecho de Gibraltar. Una investigación detalla los golpes, mutilaciones, amputaciones y desgarros que sufren los cetáceos por prácticas de pesca deportiva y la navegación de barcos de recreo, así como la solución al problema. Yo siento bajar el humor, pero básicamente lo que cuenta aquí es que aunque está prohibido, hay un grupo de pescadores
deportivos, que podríamos llamar incluso furtivos, ¿no? Que intentan pescar atunes y cuando los van a pescar se fijan en que donde hay delfines suelen haber atunes, pues compiten por la misma comida. Entonces se ponen encima, tienen muchos choques con las hélices, con los barcos en sí. Y bueno, esto simplemente el informe era importante porque necesitaban primero que nada demostrar que esto era una realidad y que estaban dañando a los animales. ¿Y a dónde se pasa eso? Esto es en el sur de España. Están hablando en concreto ahora de el estrecho de Gibraltar, Algeciras, esta zona. Porque ahí había muchos delfines, pero sin embargo, de hecho empieza la noticia diciendo el delfín común se ha convertido en el menos común de los delfines en el Mediterráneo. En 40 años su presencia ha descendido en un 50%. Entonces es una pena, de hecho, aunque a nivel mundial no están muy preocupados, no está muy en peligro la especie en sí, en Andalucía es una especie en peligro de extinción precisamente por esto. Y bueno, la buena noticia es que gracias a que se ha hecho este informe se ha podido demostrar que existe este daño y se propone que haya una solución, que es hacer un santuario, un área donde los barcos no pueden entrar, un área donde los delfines puedan vivir sus vidas con normalidad, con sus ciclos naturales. Y bueno, es una cosa que se ha hecho ya con los atunes con mucho éxito y creen que se podría hacer sin ningún perjuicio para nadie, para los delfines, sobre todo cuando se trata de desplazar naves deportivas y este tipo de cosas que no son, es por ocio, ni siquiera son pescadores que vayan a traer comida a la gente. Y bueno, ya por cerrar con una reflexión más general, es que esto también es un paso importante a nivel mundial porque no solo le ocurre a los delfines, también les ocurre a los tiburones, a las rayas, en otras partes del mundo. Entonces estos tipos de informes les va a ayudar seguro mucho. Creo que Guille, de hecho, hace poco me estuvo comentando también de la pesca y está ahora mismo con eso en mente. Si tenéis interés en saber un poco más, podéis ver el documental Seaspiracy. Está muy interesante. A veces, bueno, también lo ves y hay muchas cosas muy chocantes y tiendes a contrastar los datos del documental porque hay algunos muy, muy intensos, pero eso también está bien, no hay que verificar las fuentes, pero si os apetece profundizar, está muy bien. Genial. Pues ya siguiendo con el segundo plato del día, nos lo trae Beto. Creo que nos va a hablar de... Bueno, no va a hablar de comida, pero nos los trae en un plato de plástico. De estos de usar y tirar, ¿no? Sí, hay que ponernos un poco al modo en el lugar en el que estamos. Entonces, venga, a usar plástico de un solo uso. Y eso, como ya llevamos un rato sin hablar de temas que fueran elegidos voluntariamente por nosotros, hoy haré un metatema. No sé si la expresión sea la correcta, pero digo que es un metatema porque tomaré algo de lo que ya se habló un poco, precisamente Guille, y lo voy a reciclar. Hoy tocaré el tema del reciclaje, centrándome principalmente en lo que has dicho, Álvaro, el tema de los plásticos de un solo uso, que sin duda son los que más usamos. Y lo más triste y lo que más debería ponernos a pensar es que lo usamos de manera irracional. A propósito, he de decir que solo viviendo en estas latitudes y longitudes es cuando he visto cosas tan extravagantes, por decirlo de alguna manera, como ir al supermercado y encontrarte un plátano envuelto en papel, en plástico, para que te lo puedas llevar cómodamente. Es ridículo. Cosas que te sorprenden de otros lados, así como me han sorprendido otras cosas. También me sorprendió el que vieran plátanos envueltos en plástico. Es que así no se ponen negros. Es que me sorprende, es que si tan solo el plátano tuviera una capa protectora que impidiese que la fruta se pudriese, pero bueno, supongo que el plástico hará su trabajo. Es la fruta más higiénica y lo hace con que no lo sea. Es que inevitable, pero...
Pero bueno, siguiendo con el tema, también he de decir que aquí es donde más he separado mi basura. Álvaro, ¿tú desde cuándo recuerdas haberlo hecho? Reciclar. Tu basura, sí, Más de 20 años. 20. ¿Y tú qué tal, Mache? ¿Cómo van las cosas en Polonia? Que la verdad no tengo mucha idea. ¿Qué hacen? ¿Desde ¿Dividen cuándo la basura? Desde hace mucho. No sé desde cuándo está obligatorio, pero por lo menos 15 años. 15, 20. ¿Y tú, Guille? Yo quiero que es como un poco como Álvaro, ¿no? Tendrán Sí. un poco las mismas políticas y... Yo y desde el mismo país. pequeño recuerdo el reciclaje, la verdad. Vale. Michelle, ojalá no sea lo mismo que pienso y que tu caso sea como el mío. A ver, Que aunque separemos la basura, pues cuando la recogen lo mezclan todo en lo mismo y venga, a tirarlo al mismo lado. Total. Es que aquí no importa si te separas porque va al mismo lugar. Bueno, pero hay los catadores, porque aquí no hay separación de basura, pero hay catadores que ganan una plata al vender estos, ¿no? Entonces, hay una gente que se está como viendo y separando la basura para esos, ¿no? Para los catadores. Pero la cuestión es que aquí no hay la cultura de... A no ser en pequeños, específicos locales que son más de gente con una condición mejor, ¿no? Más accesible, pero no tenemos el costumbre de separación de basura. Yo quería decir que te he dicho que separábamos la basura, no que la reciclen luego después. Eso habría que verlo. Claro. Yo en ningún momento mencionaba el reciclaje. Venga. Sí, Machi. yo meto solo haciendo referencia otra vez a la Biblia de la huella de carbono. Me sorprendió, lo verifiqué hace un ratito, que como recordamos, un plátano supone 80 gramos de CO2 equivalente y envuelto en una bolsa de plástico, 83. Una bolsa de plástico son solo 3 gramos de CO2 equivalente según Mike, nuestro amigo. Pero eso significa que podemos utilizar plástico para envolver plátanos cuando no lo necesitamos. No, pero que me sorprendió que pensaba que esto va a ser como... Sí, que sería 120 de repente. Sí, por lo menos. Bueno, la cosa es que es muy poco plástico, pero son 3 por plátano, ¿eh? Y gratuito. Ojalá los 50 millones de personas no piensen lo mismo, porque entonces nos metemos en un problema. Guille. Sí, nada, estaba pensando que a veces relacionamos mucho el plástico con las emisiones y tal, pero muchas veces el plástico tiene un problema mucho más allá, ¿no? Que es la contaminación de los mares, cómo está cambiando los ecosistemas, los microplásticos y tal, más allá del CO2 que se puede emitir al producirlo. Y claro, lo difícil que se deteriore, ¿no? Porque la verdad es que una bolsa de plástico tiene menos... para producirlo... o sea, sí, una huella de carbono para producir la bolsa de plástico es menos que una bolsa de papel. Okay. Pero luego lo que pasa más allá es lo que viene con más emisiones, digamos, o más impacto ambiental. Claro, y es que si nos ponemos a ver los números y esto de acuerdo al Europarlamento, Parlamento de Europa, mientras en 1950 se producían en el mundo 1.5 millones de toneladas de plásticos, para 2015 la cantidad de toneladas se multiplicó a 322 millones de toneladas. Un incremento que también tiene mucho que ver con el desarrollo económico, social, cultural y todas estas cosas que suponen seguir avanzando. Bueno, avanzando. Podemos poner comillas avanzando. Déjame ponerme en ese discurso que no me he cansado de escucharlo todavía. Y esto me lleva a pensar entonces ¿por qué sucede, no? ¿Por qué ustedes lo recuerdan desde hace 15 años y por qué lo separan y por qué están esos contenedores de 3 colores allá afuera? Y sin duda es claro que las directivas, las leyes, las cosas como lo dijo Maciek, no recuerdo desde cuándo es obligatorio, ¿no? Pero todo esto de la Unión Europea juegan un rol crucial en todo esto. Y es que volviendo al centro de
la charla que estoy un poco dando es que si bien en promedio se generan en la Unión Europea 489 kilogramos por persona, esto dados al 2018, de basura, en Dinamarca es la que más produce, 766, Polonia 329, España 475. Michelle no pude encontrar el dato. Y México 311, y somos de los que más contaminamos en nuestra región. Bueno, su tasa de compostaje y reciclaje en general va en 46%, con Alemania a la cabeza 68%, Polonia un buen 34% y España un 33%. Estos datos... ¿Y México? ¿Cuánto? No lo busqué, pero tampoco es un dato del cual me siento orgulloso. Que no... No, ahí llevamos una cierta brecha. Pero estos datos suenan interesantes y me dan la idea de que las cosas van bien, de que van por buen camino, de que se están tomando acciones. No sé, ¿tú qué opinas, Álvaro? A mí me da la sensación de que... yo en España lo que conozco es la empresa de Coembes, que yo solo he oído hablar cosas malas de ella, pero no me atrevo a opinar todavía. Pero la sensación que me da es de que todavía se podría hacer más. Pues sí. Yo bueno, vi un documental hace tiempo, no sé, hace 2 años, y ahí hablaban de que solo se reciclan las botellas esas PET, ¿no? De plástico duro. Las bolsas así de un uso, no, esto no se recicla. Bueno, sí, lo que son films de plástico no se pueden reciclar porque se descomponen, ¿no? Y me encanta que lo hayas mencionado, Álvaro, porque es precisamente lo que esperaba, que dijeras algo de Coembes. Pues esta es una empresa sin ánimo de lucro, o al menos ellos se definen así. Está formada por los grandes consorcios y también, grosso modo, tampoco soy un especialista, pero básicamente se unen todas las empresas que tienen desechos plásticos, pagan un porcentaje, y esto yo nunca lo había notado ni me había puesto a investigar, que las empresas adheridas tienen un puntito verde, y luego Ecoembes pasa, lo recoge en esta división de cestos de basura. Y de acuerdo con ellos, aquí se recicla y muy bien. Aunque, y de esto viene el por qué me interesó esta noticia y el por qué me puse a buscar estas cosas. El otro día vi una noticia al respecto, pero primero me gustaría ponerle un poco más de contexto. Primero, Guille, dime. ¿Me recuerdas lo que nos comentabas el otro día de Suecia? Lo que ocurre en Suecia básicamente Sí. es que los vertederos son escasos y tienen poca basura gracias a que queman la mitad. La mitad de la basura la utilizan para incinerarla y con ello producir electricidad o calor para la calefacción urbana. Y bueno, es un ejemplo bastante interesante de alternativa a la basura que tiene su discusión detrás. Claro, y esto me pone a pensar que Suecia es un país con bastantes recursos, ¿no? Tiene bastante de dónde tirar y bastantes inversiones que puede hacer. Pero bueno, resulta que yo creo que ustedes lo conocerán, pero yo no tenía idea de esto, pero Suecia no es el único país que compra basura. En realidad es de los que menos en el mundo. Y de hecho China es el que más lo hacía. Durante 3 décadas compraban por lo menos el 50% de la basura que se generaba en otros lados. Sí. Y adivinen de dónde venía toda esta basura. Quieren adivinar, ¿no? Yo diría que de Europa. Pero así un tiro al aire, ¿eh? Si lo metemos en una misma bolsa, pues países occidentales desarrollados. Vale. Pues así es como nos estamos acostumbrados a que se clasifiquen. Pues sí, pero tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa cuando China empieza a desarrollarse económicamente, socialmente, sin meternos en los matices de políticos y de su ideología? Pero cuando la gente empieza a tener más dinero, cuando la gente empieza a tener más presión sobre ellos,
y les empiezan a decir que están contaminando mucho, que es verdad. Pues, ¿qué hace el país? Pues, ¿qué se les ocurre que puede pasar? Pues bueno, dice, pues ya no compro su basura. Y desde el 2018 dijo, a mi país ya no entra basura. Ya no voy a estar aceptando que me manden las toneladas y toneladas de basura desde otros países. Háganle como quieran. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de estos países? Se la mandamos a otro. Se la mandamos a otro porque no se nos puede ocurrir que mejor, en lugar de dejar de reducir y cambiar nuestro estilo de vida, mejor no, se lo mandamos a alguien más. Y esto es lo que pasó. Y de aquí es de donde me viene esta noticia, que precisamente hace un mes, no recuerdo, pues el otro destino favorito resultó ser Malasia. Malasia, que países de la parte sur de Surasia, podría decirlo, pues que están recibiendo esta basura. Pero aquí es donde quería matizar esto. ¿Cuál puede ser la diferencia entre Suecia y Malasia? Que no lo quema. La diferencia es obvia. Suecia tiene un montón de dinero y un montón de recursos para poder procesar y poder quemar y poder hacerlo y poder asegurar y poder poner al debate y asegurarle a sus ciudadanos que de la forma que lo está procesando lo está haciendo bien. ¿Ustedes creen que en Malasia, que en Taiwán, que en China tienen esas opciones? ¿Qué creen que sea lo que pasa? Cuando llegan yo creo que lo tiran a un río. Lo tiran, lo que intentan procesar lo pueden procesar. Cuando lo procesan bien son con sueldos mal pagados. Cuando con la gente que apenas va y puede sobrevivir de esto. Y cuando no, acaban en vertederos o acaban quemados tal cual al aire libre. Y eso, pero mira, los demás países nos libramos de lo demás, ¿no? Porque al final de cuentas esto yo ya lo mandé para allá, ya no es mi problema, ya pagué para que se deshicieran. Y eso es lo que pasa. Pues bien, el otro día fue lo que vi. Hubo una contienda... Un segundo, perdona, Beto, antes de que continúes. Estaba pensando la barbaridad, antes de pasar de esto de llevar la basura allí, la barbaridad que es también con lo que hablábamos otro día de lo que contaminan los barcos, llenar barcos de basura para llevarlos a otra parte del mundo. O sea, es que es absurdo completamente. Pero bueno. Pues te va a encantar lo siguiente, porque precisamente la nota era... Puedes leer lo que dice aquí, bueno, para los que están en YouTube, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí al ser hispanoparlantes. Sí, veo Gratinar, veo María, sí. Pues adivina dónde estaba esa basura. En Malasia. Claro. Y la ministra para la transición, una ministra de ecología de Malasia, abrió los contenedores y dijo esto. Esto ni siquiera está... Hay un convenio legal internacional que se supone que te permite vender y comprar mientras las partes estén de acuerdo y eso. Bueno, digamos que el convenio funciona. Pues esto no estaba ni siquiera dentro del convenio. Y dijeron, tenemos 20 contenedores de los que van en barcos y se los vamos a regresar. Y llegaron 5 se los regresaron a España. Les dijeron, mira, esto ni siquiera tiene las etiquetas, no tiene los nombres, me estás diciendo que son cosas para reciclar cuando no. Porque eso también pasaba. La gente decía, te lo vendo como plástico reciclable y te meto ahí todo lo que pueda. Entonces, eso, justo lo que acabas de mencionar, es una cosa que se tiene que reflexionar, ¿no? Cómo un viaje termina así. Cómo es que de aquí pasa hasta allá para quemarse y luego, como lo hicieron mal, pasa de allá hasta acá. Contenedores que, por cierto, salieron de aquí de Valencia, ¿no? Entonces, sí, para los que no nos ven por YouTube, imaginaos un mapa de que salga desde Valencia, pasa por Estrecho de Gibraltar, rodea África por el sur, cruza todo el mar Pacífico para llegar hasta Malasia. Entonces, y luego eso lo hace de vuelta. Lo hace de vuelta porque estuvo mal hecho, porque no entró en la legalidad, y yo me pongo a preguntar, yo me puse a reflexionar, realmente no es cosa de estar en la legalidad, ¿no? Y mi tema es básicamente esto, ponernos más bien a reflexión de qué es lo que estamos haciendo como sociedad, por qué las grandes empresas como Ecoembes o las asociaciones como Ecoembes o la sociedad dice que los grandes números me están diciendo que estoy reciclando mucho, pero de eso
según datos de Greenpeace y de otras asociaciones, solo se recicla el 25% y lo demás va a vertederos o se lo vendo a otros países. ¿Y por qué cuando China cierra y dice ya no quiero contaminar y ya no quiero contaminar más de lo que ya estoy contaminando, que suficiente tengo con lo mío? ¿Por qué la opción es volverlo a mandar a otro país? ¿Por qué España, Alemania, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, y no me voy a quitar de ahí, también había una parte pequeña, claro, de México, pero ¿por qué estamos mandando la basura a otros lados? Es el mismo planeta, y ¿por qué mi gente tiene más derecho a vivir limpio, tranquilo, con un aire más limpio que la gente que está allá? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué no me hago responsable de lo que estoy haciendo donde vivo? ¿Por qué no le exijo a la gente, a mi gobierno, a mi país, a mi sociedad, que se haga cargo de los desperdicios que tengo? Porque yo me los estoy gastando. Me estoy consumiendo recursos de otro lado, me los estoy gastando aquí y aparte estoy mandando la basura a otro lado. ¿En qué estamos cayendo para no poder hacernos responsables de eso? Y yo me incluyo también, porque también hay momentos en los que uno no es consciente de simplemente qué es abrir una bolsa y qué es tirar la basura en ese momento. ¿Cómo es que un paquete de huevos viene envuelto en un film de plástico, se lo quitas y lo tiras y no se vuelve a usar y no sabes a dónde va a acabar? O comerte una bolsa de galletas, no tienes idea de dónde va a acabar, pero nunca te pones a reflexionar de eso. Yo se los dejaría a ustedes y que me dieran sus opiniones, porque esa es la reflexión que quería sacar de esto. Que muchas veces hablamos de las cosas que hacemos bien, en todos lados, no solo aquí, en todos lados se cuecen habas, pero en todos lados hacemos eso, pero tampoco volteamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Y es un cambio de paradigma que también necesitamos nosotros, porque como lo mencionabas, a veces las políticas no son lo suficientemente buenas. Necesitamos hacer un cambio dentro de nosotros y saber hasta dónde podemos seguir creciendo y hasta dónde podemos seguir consumiendo con la forma de vida que llevamos. Michelle, si quieres aportar algo ahora. No, claro, es que creo que además no solamente separar el plástico o la basura, lo que sea, es parar de consumir. Si hay que tener una conciencia de crecer el consumo, ¿sabes? Estamos consumiendo demasiado. ¿Y para qué enfocar en productos de plástico? Que ya lo sabemos que no es totalmente reciclado. Entonces va una conciencia así también, ¿no? De reducir el consumo en todos los sentidos, así. Sí, de hecho, creo que sería una prueba manifiesta de que nuestro sistema económico, industrial y occidental no funciona cuando no podemos hacernos cargo de nuestros propios residuos. Si no podemos hacernos cargo de ello, quiere decir que hay una parte del sistema que no está teniéndose en cuenta. Y para eso estamos esclavizando o maltratando a otra parte del mundo. Que lo hagan ellos. Y además hay que tener un reciclaje local, ¿no? Que ya está teniendo un impacto por la basura, ¿no? Jugada y no es reciclada. Y además de eso, hay todo el transporte y toda la energía gasta para mover esa basura. O sea, además de eso, el consumo de no solamente colocar la basura en otro lugar, pero es que lo tiene que tomar la energía para sacar la basura de su local, al invés de qué sé yo, ¿no? Sí, pues un día hablaremos de economía circular en este programa, supongo. Y lo podemos tratar más en profundidad. Yo quería añadir también una pequeña experiencia que tuve cuando fui con los scouts a Senegal. Allí hablamos del tema de la basura, vimos de hecho el basurero gigantesco de Dakar, donde hay familias enteras viviendo en casas dentro del basurero viven de eso, de sacar todo lo que se puede, todo lo que tiene valor, un poco como ha dicho Michelle, no sé cómo lo ha definido, los separadores o... Los catadores. Los catadores. No lo sé si está bien, ¿sabes? Es una palabra brasileña. Pues... Es como claro, es lo que separa, los que, bueno, no lo sé, pero los que toman los residuos ahí.
en la basura. Pues Las allí personas había que va y toma. un pueblo entero, vamos, dentro de la basura. Y luego, aparte, nos hablaron mucho de eso, la circularidad de los residuos, del impacto que tienen y tal. Y claro, nos lo daban tanto a nosotros, las charlas, como a los senegaleses que venían acompañándonos, que eran más que nosotros, de hecho. Y una senegalesa nos dijo como, o sea, esta charla de residuos y tal, ¿a qué viene si nos estamos comiendo, por ejemplo, todos los residuos electrónicos que vienen de Europa? O sea, me ofende un poco que nos estés dando tanta caña por igual, por así decirlo, cuando tengo los ordenadores y los móviles y todos los aparatos electrónicos de esta gente en el basurero de al lado de mi casa. Así que nada, esta sí es una experiencia como si vas a donde ha dicho Mario y te enseñan la bolsa de toallita húmeda y te dicen, ¿esto a qué viene, amigo mío? Y es verdad que no todo es culpa del ciudadano, ¿no? También estamos en un sistema pero nosotros participamos en la pasividad de no hacer nada. Sí, el cambio empieza por cada persona. Y si nos trasladamos a la época de nuestros padres, mi padre me estuvo contando varias veces cómo estuvieron colectando las bolsas de plástico porque era tan... con los logos y todo eso, es que ahí en esa época no habían bolsas de plásticos. Y luego, pues... Tenían una colección de bolsas. Sí. En época del socialismo aquí en Polonia, sí, porque no se podría... Todo era, ¿sabes? Más sostenible, ¿no? Sí, totalmente. Porque tenías que llevar tu propia botella, por ejemplo, para... Sí, un día quiero hablar de los envases retornables. Y tenía pensado hablar de Coembes y todo eso también, pero lo uniré y le daré un enfoque distinto al que ha dado Ibeto. Sí. Y otra reflexión que tengo es que es muy difícil poder seguir la vía, la ruta de los residuos, ¿no? En tu localidad. Yo tenía esa oportunidad de trabajar en pues planta de incinerización de los residuos aquí en Praga. Sí, entonces sí que sé que todos los residuos de Praga se están quemando ahí en esa planta, ¿no? Entonces, bueno, me siento un poquito más ligero, pero seguimos reciclando, ¿no? Sí. Pues nos quedamos con esta reflexión de que nos trae Beto sobre los plásticos, sobre el uso que hacemos indiscriminado de ellos y qué se hace después cuando ya los has tirado a la basura, qué pasa con ellos. Y seguimos con el programa, segundo intermedio un poco interesante. Yo os traigo una noticia candente de el 29 de abril, exactamente, fue cuando ocurrió este maravilloso hecho. Alemania sacó su nueva ley de cambio climático en 2019, fue aprobada. Y exactamente hace 2 semanas el Tribunal Constitucional alemán dijo que era insuficiente. O sea, tenemos a uno de los países líderes, sí, en muchas de el líder en Europa y en muchas de las medidas que se están promoviendo tanto en renovables como en otras para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos encontramos con que su propio Tribunal Constitucional dicen que no está bien esa ley y que tienen que ser mucho más duros, que los objetivos que se han puesto para 2030 no son suficientes y más aún que tienen falta de objetivos a largo plazo, con lo que las próximas generaciones van a sufrir y a tener un gran perjuicio por la escasez de dureza en la legislación de cara al futuro. Y bueno, esto nos da una perspectiva brutal porque si su ley está así de mal, ¿no? Bueno, o necesita ser mejorada, cambiada, ya no quiero pensar la española que salió, bueno, que está a punto de salir hace poco, sí. o otras de Europa. Sí, no he tenido oportunidad de revisarla, pero... en Brasil tampoco.
Brasil tampoco, Bueno, entonces. ahí hasta que no tengáis un gobierno que como mínimo crea en el cambio climático. Claro, es que... Pero sí, de hecho me recuerda a lo que hablé de, creo que fue el programa 3 o 4, sobre que en Holanda también ocurrió algo parecido, que el Tribunal Constitucional, bueno, o el Supremo en ese caso le obligaba al gobierno a reducir mucho sus emisiones de carbono. Es bonito ver que como mínimo hay una parte de la justicia que intenta forzar a los gobiernos, ¿no? Sí. Sí, yo en el fondo creo que es una buena noticia. Pues muchas gracias, Guille. Vamos a seguir con el último tema, es mi favorito, lo prometimos un día. Tengo bastante ganas porque es una palabra que llevo años oyendo hablar de ella y no la controlo muy bien. Michelle, ¿qué es la permacultura? Bueno, mira, qué responsa y qué ilusión también, porque es un tema que me encanta, sí. Bueno, en 2016 me fui a Uruguay específicamente para hacer un curso de diseño de permacultura en la Sierra de León, ahí. Y nada, me fui ahí un poco sin saber mucho español, pero mismo así fue una experiencia fantástica y me acuerdo. Y desde ahí sigo un poco practicando la permacultura, vivenciando y bueno, y queriendo y buscando más a cada día, ¿no? Y bueno, permacultura, qué complicado, ¿no? Porque se lee por muchas partes y cada uno te habla de una forma distinta. El curso, el mínimo son 72 horas de curso, así, el mínimo. Así que aquí en 10 minutos lo voy a hablar muy sucintamente para que lo tenga una idea, ¿no? O para que al menos tenga un gustito. Claro, tienes que hacer que la gente le dé las ganas. Sí, ¿Saber qué es eso? sí, es que vale. Antes de todo, imaginar una sociedad sin agricultura, ¿no? Los originarios ahí que vivían adentro de la naturaleza buscando sus alimentos y tal. La diferencia que tenía entre estos seres, ¿no? Y entre los otros, es que él lo conseguía desarrollar las cosas y lo observaba, lo que sí pasaba, y lo cuestionaba, lo ponía a hablar, a ver cómo se lo podría actuar en esa situación, y además memorizaba. Entonces, por eso hemos llegado a donde estamos hoy, con toda esa inteligencia, ¿no? ¿Qué pasa? Es que con todo eso también, sí veo también ciertos abusos y una cierta falta de integración entre todos los sectores, entre nosotros mismos, entre nosotros con los otros seres vivos y entre todo el planeta, ¿no? Y estamos totalmente desintegrados y genera consecuencias que hoy hablamos mucho, el cambio climático, deforestación. Oh. Y bueno, hay mucho más, ¿no? La parte de la desigualdad, la parte social, injusticia. Bueno, a empezar con datos de que tenemos tanta abundancia y tenemos una mal gestión y una mala gestión y claro, ¿no? No está distribuido equitativamente. Así que tenemos comida, nuestra agricultura es bastante grande, tenemos comida para toda la gente y mismo así, y mismo tiene gente que pasa hambre y nada. Y además hay un 30% de desperdicio.
Sí, la población se va acelerando, ¿no? El crecimiento acelera a cada tiempo y el consumo de la comida duplica de lo que consumimos normalmente, duplica. Pero eso se duplica no porque comamos más, realmente el motivo es que tiramos más, ¿no? Los dos, es que está conjunto, comemos más, consumimos más de lo que necesitamos y jugamos más. Bueno, sobre las tierras, se estima, esos son datos de la Unión de las Naciones Unidas. Se estima que 52% de la tierra que utilizada para la agricultura en todo el mundo va a estar moderada o severamente degradada. Y se estima que son procesos irreversibles. Además, un otro estudio de 2019 dice que lo que nosotros deforestamos, gastamos son 10 veces más de lo que reforestamos. O sea, estamos quemando los bosques, dejando todo, y lo que reforestamos es 1 en 10 que destruimos los bosques y tal. Pues nada, vemos que la situación no está nada bien, está muy crítica. Y por eso veo la permacultura. La permacultura fue co-creada por Bill Mollison y David Holmgren. No sé si estoy hablando muy bien, pero más o menos eso. ¿Qué pasa? Que el nombre permacultura, ¿no? El nombre, no el acto, porque el acto ya se había conducida por mucha gente, pero lo que ha diseñado, estudiado y propuesto una solución de la permacultura fue Bill Mollison con David. Bueno, he visto un documentario que Bill Mollison decía que trabajaba duro y que no tenía tiempo para pensar y que eso te quedaba muy mal. Y por estas razones he dejado el trabajo y lo he investigado sobre qué hacer, la solución, ¿no? Porque el problema ya lo presenciaba. En esa época, en 1940 más o menos, fue cuando empezaron mucha la deforestación por el consumo, ¿no? El consumo aumentó, la industrialización aumentó, entonces empezaron a quemar y cortar muchos árboles de bosques y tal. Bill Mollison es un activista, ¿no? Es un biólogo, investigador, nació en Tasmania, en Australia, y conoció a David en la universidad. Y los dos un poco con la idea un poco distinta de lo que se veía en esa época, de los años 70, promovió un movimiento con David. Entonces, en 1978, David publicó, lo llama Permaculture One, que fue cuando nombraron la permacultura. Es un libro eso. Sería un documento, sí, un libro. Sería un Mollison estuve trabajando por 15 años sin ganar nada y tal, investigando terrenos, la manera como se torna el ambiente sostenible, ¿no? Bueno, vamos ahí al foco lo que significa la permacultura. Al final lo he contado la historia, ¿no? Y Mollison lo he visto todo ese desequilibrio y toda esa deshumanidad, ¿sabe? Y no se contentaba con eso, no lo quería, pero además lo quería como activista. Lo quería proponer algo, una solución. Y como ecólogo y todo, buscador también, he empezado con el tema de permacultura, que nada más es que
que generar un ambiente sostenible. La definición, hay muchas definiciones de la permacultura, pero a una que me ha gustado mucho es de la maestra Elda Villalba. No lo sé si he pronunciado bien, pero le dice el siguiente: la permacultura es un camino de búsqueda de una vida sostenible para el planeta. Para nosotros, no es buscar el autosustento nuestro, es buscar que el planeta, que la naturaleza con todos nosotros seamos sostenibles en el tiempo y en el espacio. Lo que quiere decir es que la permacultura envuelve todos los seres, ¿no? Es vivir todo conjunto. Los principios de la permacultura se basan en 3 marcos, que es el cuidado de la tierra, cuidado de la gente y repartir con equidad, ¿no? Repartir el exceso que tiene. Elda dice, como lo compara como si fueran las abejas, ¿no? Utiliza el ejemplo de las abejas. Si no cuidamos de las abejas y de todo eso, no tiene seres vivos en el planeta. Así que estamos todos de una cierta forma interrelacionados y hay que cuidar de eso. Pero claro que es un tema muy profundo, ¿no? Que va además de solamente cuestiones prácticas, pero va a muchas cosas también de desarrollo humano, cultural, social. Además de eso, hay una flor de la permacultura que tiene 7 pétalos y cada pétalos, ellos están... La flor es un símbolo, ¿no? De la permacultura. Un símbolo de la permacultura, más o menos como alto explicativo para tener una idea, que son 7 pétalos que están superpuestos, de modo que se ve la interrelación de todas las áreas. Y tiene área... Es de los 7, trabaja el manejo de la naturaleza, trabaja la parte de la economía, trabaja la parte de la salud, de la educación, de la construcción del espacio, ¿no? Que se vive, de los aspectos sociales y de herramientas y tecnologías. Entonces, la permacultura trabaja exacto. Álvaro tenía ahí como algo explicativo. Entonces, con esas 7 pétalos superpuestas que están interligadas, entonces se trabaja. Lo que el diseño de permacultura es cuando se va a hacer una acción, lo tiene que tener en cuenta los 7. Entonces, lo voy a dar un ejemplo de la construcción, ¿no? Si vamos a construir, tenemos que construir de una manera sana. De una manera sana, económica, sostenible, que lo digo, ¿no? Claro, que sí, que es sostenible y eficiente. Y de menos impacto al ambiente, ¿no? Del manejo ideal de la naturaleza. Entonces, para una construcción, lo tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Si lo construyo con cimiento, es que no voy a tener en cuenta todo eso. Pero además que eso, si lo tengo una bioconstrucción, pero lo saco un material del otro lugar muy distante, también no estoy teniendo eso en cuenta. Entonces la permacultura trabaja con toda esa logística, ¿no? Con toda esa idea. Por eso es que la permacultura es bastante compleja en ese sentido de que no hay receta. Cada lugar, cada microclima es una cuestión distinta. Si me voy a Europa, incluso a un estado chico, regiones, pueblos a pueblos, te encuentras distintos climas, distintas vegetación y que hay que ser estudiado. Y de entre eso los lleva los 12 principios también, que uno de esos es la observación, que es la observación del campo. Es un tema bastante complejo en todos los sentidos que hay, que no es solamente estudiar en texto, pero hay que experimentar. Entonces, si te vas a un curso de diseño,
te va a explicar más o menos la lógica. Y ahí te muestra cómo diseñar tu casa. Pero te enseña cómo buscar esta experiencia. Pues nada, uno de los ejemplos que está así pasando mucho, ¿no? Son la agrofloresta, que bueno, la permacultura sí puede también de los conjuntos y las partes, ¿no? Sus aspectos, que tiene permacultura dentro de eso. La agrofloresta, que es que la combinación entre la floresta y lo bosque comestible. Entonces lo tenés ahí el bosque nativo junto con frutíferas y tal, y todo un mecanismo de esto. Claro, no hacer un área dedicada solo a la agricultura, ¿no? No, la verdad es que si la permacultura se puede, no necesariamente puedes tener un diseño complejo, integrado todo, o lo puede hacer un aspecto de la permacultura, como la agrofloresta. Si lo tengo un terreno y tengo una parte ahí que lo puedo dedicar a agrofloresta, lo voy a aplicar una permacultura. Claro, pero me refiero cuando haces agrofloresta no tienes solo naranjos o solo maíz o algo así. Tendrás árboles silvestres con árboles frutales. Claro, es esta combinación de la agricultura y floresta. Y el interesante es que la naturaleza tiene su tiempo de generar. Y el hombre con su inteligencia, ¿cómo lo puede destruir? Lo puede hacer maximizar el desarrollo. Entonces, lo que la naturaleza le gustaría, no sé, 20, 30 años, el hombre con su inteligencia, observación y actitud lo puede tornarlo a 10, 7 años, ¿sabe? Claro, es coger los procesos naturales, ¿no? Que se producen en un bosque o en una zona natural y estudiarlos, comprenderlos y ponerlos juntos para que se produzca más rápido, ¿no? Sí, pero es que ahí va de testes, también de estudios, ¿no? Es que lo que Mollison pregaba un poco, es que lo tomaba los estudios, investigaciones de la universidad, pero también lo ponía en práctica. Entonces, lo observaba como se pasaba en tal lugar. Si las frutas que nacen en mi tierra no es la misma que nace en la tuya, o la interrelación entre una y la otra, ¿sabes? Entonces, hay un estudio ahí y la práctica. Entonces, todo, no hay receta, hay que probar. La cuestión es esa, ¿no? La idea es esa. Y Michelle, claro, una preguntita. Sí. Acerca del tema de los fertilizantes y los herbicidas y tal, como que muchas veces nos hacen creer que se necesitan fertilizantes para producir comida y tal, o si no, va a ser un desastre o van a venir plagas y tal. Sin embargo, la permacultura no trabaja con este tipo de productos químicos, ¿no? ¿Qué te contaron? ¿Cómo era eso? Sí, a ver, es como lo he introducido, ¿no? Las consecuencias fue el monocultivo y luego las plagas, porque el monocultivo trae las plagas y los pesticidas, y para eso necesita agrotóxicos y todo eso para combatir. ¿Qué pasa? Que eso lo torna el suelo menos productivo, infértil, y para generar eso le cuesta un montón. Y lo que Mollison lo he probado es que lo he probado en muchos bosques, lo tiene muchos experimentos ahí, y lo he probado que una vez que lo tiene los bosques cultivados de una manera sostenible, utilizando la permacultura también, se puede tener 100% de fertilidad de los bosques. O sea, es eso de que la agricultura necesita de agrotóxico no es real, ¿sabes? Que eso sí veo con la globalización y todo eso de que, industrialización de todo el sistema y el modelo que tomamos hoy,
de tener que trabajar para consumir y no tenemos tiempo para producir nuestro propio alimento porque tenemos que estar atento al trabajo para dar el lucro al otro, ¿sabes? Es de hecho, que... Michelle, apenas escuché una nota interesante sobre eso que contaba Guille, y sobre los vetos que tenía el glisofato de Bayer Monsanto, que no tenía mucha idea, pero ese fue el caso de México, donde Sí. otorgaron una prohibición a nivel nacional. Y hubo una cosa que hicieron, que era que todo el lobbying que tenía Bayer Monsanto en Estados Unidos lo aplicó para que desde Estados Unidos le dijeran el gobierno le dijera a México que les permitiera seguir utilizando el glisofato. Y eso, igual leí algo de la Unión Europea, planteaba permitirlo incluso hasta 2022 o algo así, pero ya debe estar prohibido. Pero volvemos al mismo aspecto de cómo son las empresas depredadoras, que a pesar de que existan otras alternativas, como lo que nos estás contando, que son más respetables, siempre busquen poner al lucro por enfrente y que dé igual lo que a los demás nos pase. Sí, es que en Argentina sí pasó eso también. La gente se fue a la calle a protestar porque el gobierno lo quería como monopolizar las sementes de Monsanto, ¿no? Y... Por hacer un poco de abogado del diablo, también es verdad que luego cuando sube el precio de la fruta o la verdura, digamos que estas cosas las hacen porque baja el precio de la producción de fruta y verdura en muchas cosas. La producción de forma industrial, la producción de forma centralizada, y digamos que conviene a mucha gente. Entonces somos todos un poquito cómplices ahí también de no mirar el origen de los productos que comemos. Sí, no, sí, eso es verdad. Es que llegamos a una situación en que no tenemos mucha... Bueno, tenemos la alternativa a la permacultura, ¿no? Ahí es que estás, es que tenemos que cambiar un poco la idea, ser un poco más proactivo. Nos falta eso, ¿sabes? Pues, bueno, enganchando un poco eso, vamos a la otra parte, ¿no? Otra cosa que se tiene hablado e implementado bastante la permacultura urbana, que, bueno, nada más es que implementar esos cultivos en casa o a una región ahí de la ciudad que lo pueda juntar con los vecinos y hacer una huerta. O, bueno, he visto que hay algunas personas que, bueno, compran la casa, ya está almacenando el agua de la lluvia. Entonces, con esas, algunas técnicas, algunas ideas que la permacultura los lleva, ¿no? Para tener un sistema ahí mejor diseñado, sostenible. Sí, al final lo que puedes hacer en tu propia casa para abastecerte, primero que es cosas que te ahorras, ¿no? Porque si tienes una tomatera y no tienes que comprar tomates, claro, aprendes cuáles son las épocas, las temporadas de las verduras, que eso también es una cosa que solemos ignorar, porque como siempre hay de todas las verduras en todas las épocas del año, nos parece que es normal que haya siempre de todo, y así te das cuenta de cuáles son los ciclos naturales de las cosas, y además aprendes a cultivar, aprendes a recoger agua, todas esas cosas. Yo creo que en una situación cualquiera te puede venir bien en la vida, porque al final es aprender a alimentarte como ser humano, como ser natural de la tierra. Claro. Yo creo que es interesantísimo. Si no, recordemos nuestro especial del colapso, ¿eh? La gente que más lo sufrió fue la que menos sabía trabajar la tierra. Claro. Arriba aparecerá el enlace. Sí. Ojalá nos acordáramos. No, y a ver, no necesitamos tanto llegar al colapso del colapso. Si los camiones lo paran de entregar la comida y hacer el transporte,
nos queda fatal. Es que, ¿y ahí? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿De dónde lo vamos a sacar, sabe? Y eso con poca cosa, ¿sabe? Bueno, sí, son cosas que se puede pasar. Aquí en Brasil ya sí pasó unas veces de parar los camiones por protestos por 10 días. Sí fue fatal. Bueno, el tema es bastante grande, bastante de argumentos, de charla, de discusión, porque es eso que la permacultura prega también, la diversidad, que hay interacción de la diversidad, ¿no? Y a concluir un poco eso, lo quería, presentar un poco el tema, pero creo que hay que vivenciar. Así que si lo tiene la oportunidad de hacer una experiencia de permacultura donde sea, aprender un poquito con la gente, y es que no solamente los términos técnicos, pero también esa parte de la humanidad y de somos todos uno, ¿no? Una red, movimientos por una causa. Y dejar también una observación que no necesitamos hacer permacultura el campo, no necesitamos de campo para hacer permacultura. Un acto de permacultura es no consumir, es dejar de consumir la cantidad que consumimos. Si dejamos de consumir, automáticamente si baja el consumo, la producción, ¿no? De la agricultura monocultista y impactamos menos. Entonces también si la gran humanidad lo para de reducir, lo va a tener un impacto bastante grande en todo el proceso industrial. Sí, de hecho, a eso quería decir que realmente lo que hay que parar de consumir no es tanto frutas y verduras, sino por lo que nos dijo Guille, que vio en el documental de Demo, que la mayoría de la fruta y verdura que consumimos viene de pequeños productores. Lo que pasa es que la mayor parte de la agricultura va destinada a alimentar a animales, a vacas, a cerdos, este tipo de productos al final que se consumen como productos en los supermercados, y que si se redujera eso se reduciría mucho el impacto, ¿no? También de la agricultura. Total. No hablemos de dejar de comer, con reducirlo un poco. Sí, reducir. Claro, claro, reducir es consumir. o dejar. Sería ideal, pero... Bueno, yo es que cuando digo dejar me refiero a que si se deja de comer un día a la semana ya es que sería fantástico. Toda la gente dijera, bueno, los domingos no comemos carne. Bueno, sí. Para mí la permacultura es más que un acto revolucionario a favor de la vida del planeta, ¿no? Yo creo que es un auxilio también a reducir las injusticias y los abusos de los derechos humanos. Entonces, una vez que llevamos una armonía con nosotros mismos, con la gente en nuestro entorno y la naturaleza, ya estamos por sí solos cambiando todo el contexto del planeta y todo lo que llevamos. Y una cita para terminar es del Mollison, decía... ¿Cómo nos gustan las citas aquí, eh? Las citas. Bueno, había preguntado para él. Claro. Sí, hace mucho que no tengo yo una cita. Ahora con la pandemia. Lo dice, y todavía la gente me pregunta, ¿funcionará la permacultura? Yo les respondo, ¿crecerán las plantas? Bill Mollison. Gracias, chicos. Muy bueno. Genial. Gracias, Michelle. Para la gente que también esté interesada, dejaremos aquí abajito alguna bibliografía, sobre todo los libros de Bill Mollison, porque es un tema que da para mucho y que, como muchas de las cosas en la vida, también hay que leerlos para entenderlos. Y esto llevarlo a la práctica. Sí, hay que vivirlo también. Hay que vivirlo, total. Y que busquen los huertos urbanos cerca de su casa y la permacultura. Sí, es que es muy bonito, además de plantar, compartir.
Ya, y fuera de bromas, cuando me preguntaste en el otro programa, Álvaro, seguro que en Valencia tenéis huertos urbanos, yo me quedé así un poco en blanco. Dije, hombre, yo conozco unos, pero tampoco muchos. Y desde entonces he encontrado más. Es como, una vez piensas que existen, los encuentras. O sea que, adelante. Adelante. Y con esto acabamos por hoy, con este subidón así de ánimo. Quiero recordaros solamente, como siempre, las redes sociales, que si nos seguís, si nos apoyáis, también nos hace mucha ilusión porque vemos que cada vez somos más, la familia de Incorrientes va creciendo. Somos una energía nada corriente en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro email, si queréis escribirnos cualquier cosa, pedir referencias de cualquier cosa que hemos comentado hoy y queréis buscar por vuestra cuenta, es unaenergianadacorriente@outlook.com. Y por favor, ya que estamos, podéis ponernos comentarios. ¿Creéis que vamos a subir en un avión propulsado con hidrógeno? ¿Habéis pensado qué plásticos podéis dejar de usar? ¿Qué plásticos podrían evitarse? ¿Algo que os hayáis dado cuenta y que no se esté haciendo? Ponedlo en comentarios. ¿Conocías la permacultura? ¿Has pensado? Reflexiona un momento con nosotros. ¿Cómo podríais implementarlo en vuestra vida? A ver si le damos ideas al resto y nos animamos entre todos y nos unimos. Y ya con esto acabo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Gracias, adiós. El panel intergubernamental. Palabra difícil, macho. A ver. Sí, joder. Lo que se gasta hoy en día para deforestar. No sé hablar esa palabra. Qué alegría cuando me dijeron. El informe titulado Aviación impulsada por hidrógeno. La aviación es sostenible. La aviación es. ¿La aviación es sostenible? Pues ya está, se acabó. Pues ya está, ¿qué problema hay? Todo suena bien. Macho, ¿está bien? Sí. Macho, ¿cuándo dices que empiezas a trabajar para Boeing? Vale, ¿qué pasa? Es que no he entendido. Perdón, me ha hecho mucha gracia. Vale, empiezo de nuevo entonces. Voy a No, por pero agua, cuidado con la gente. Vale. Cuidado. Y bueno, y por eso, eso es